Hola, hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Si es que alguien está por ahí, me puede confirmar si se escucha bien. A ver, voy a esperar que alguien se conecte de momento. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias a todos por unirse. ¿Me pueden confirmar si se escucha bien? Ya, perfecto, perfecto. Esperemos un minuto por lo menos a que se una más gente para poder comenzar. Bueno, lo primero que quería hacer era agradecerles a todos porque la verdad es que la iniciativa nosotros no esperábamos que tenga la recepción que tuvo. Empezó como un proyecto y la verdad es que a la gente le ha gustado y esperamos además de ahora poder repetirla. Continuando un poco con la charla de Alfredo y con lo último que dijo acerca del libro del Padrino, antes de yo comenzar con el libro con el que voy a hablar, quisiera también unirme a la recomendación de Alfredo. Lean El Padrino. Es una obra espectacular. Lo tenía a la mano, no sé qué lo hice. Porque es espectacular tanto el libro como la película. En el libro ves al personaje de Vito Corleone y la actuación es perfecta, pero en el libro, que es lo que no se ve en la película, es que Vito Corleone siempre es un personaje que analiza todo y luego actúa. En el libro tú ves que está pensando antes de actuar, lo puedes leer. Entonces la verdad es que esa es la parte que a mí más me gustó del libro. Entonces nada, me uno a la recomendación de Alfredo. Lean El Padrino, en realidad es un gran libro. Bueno, yo voy a comenzar ahora a hablar sobre la historia del Mercader de Venecia. Es un libro de William Shakespeare. No se asusten, el Mercader de Venecia en verdad es más corto, solo que yo tengo una edición que son varios libros, entonces por eso es que se ve un libro grande, pero está por aquí abajo, se puede ver el Mercader de Venecia. ¿De qué va a tratar un poco la charla? Todas las charlas que hacemos intentamos darle un poco el consejo de qué podemos sacar de estas historias de ficción jurídica y trasladarlo a la práctica de la abogacía. Ese es un poco el espíritu de las charlas que hacemos. No nos metemos tanto en temas de fondo, analizar temas de derecho complejos. Quizá para otro momento, pero este no es el escenario en el cual lo planeamos hacer. A ver, William Shakespeare no creo que es un autor que necesite demasiada presentación, creo que todo el mundo lo conoce. Y el libro El Mercader de Venecia, pues luego de Hamlet y creo yo Romeo y Julieta, es su obra más famosa. Tienen el libro y luego tienen una película hecha en el 2004 que en realidad es muy buena. El libro está escrito como una obra de teatro y con palabras de la época. Capaz, si es el primer libro que vas a leer, pues capaz no te enganchas de primera porque está escrito con un español un poco antiguo. Además de que por la traducción, pero es una traducción de un español antiguo y está escrito en forma de obra de teatro. Son esas dos apreciaciones que puedo hacer del libro, pero si les interesa la historia que aquí vamos a relatar, también tenemos la película El Mercader de Venecia, que es muy buena. A ver, ¿de qué va un poco El Mercader de Venecia? Tiene una trama sencilla, voy a relatar los personajes principales. A ver, está Antonio, que es el mercader de Venecia, tiene un mejor amigo que se llama Basanio, y hay un usurero, un judío que se llama Shylock. Ellos son los tres personajes principales. ¿Cuál es la trama? Basanio necesita dinero porque quiere dinero para poder impresionar o conseguir a una dama que se llama Nerissa. Esta dama pues tenía varios pretendientes y lo que Basanio quería era dinero para poder pues ganar su corazón. Vamos, pues, centrémonos un poco que estamos lógicamente en la antigüedad y así se hablaba, ¿no? Él necesitaba dinero para poder competir contra sus pretendientes. Entonces Basanio le pide a Antonio, que era mercader de Venecia, 3.000 ducados. Le pide dinero porque necesita, ¿sabes qué? Quiero ganarme el corazón de esta chica, necesito el dinero. ¿Qué le dice Antonio? Mira, toda mi fortuna está invertida en un barco, que era una embarcación con una mercadería que iba a llegar. Yo no tengo el dinero y no te lo puedo dar. Mira cómo consigues el dinero, que con el aval de mi reputación te lo van a prestar. Es decir, Basanio no tenía reputación, Antonio sí. Él le decía, busca quien te preste el dinero, que yo doy de aval mi reputación, de que yo garantizo que tú vas a recibir el pago. Para avanzar un poco, lógicamente Basanio consigue el dinero, se lo presta a un judío que se llama Shylock. Aquí es el primer dato interesante del libro. ¿Qué es lo que dice Shylock? Shylock era judío y hago mención en esto porque tiene importancia en lo que voy a mencionar más adelante, y Antonio era cristiano, entonces hay un poco un cruce por el tema religioso. Entonces, ¿qué le dice Shylock? Le dice, bueno, ¿sabes qué? Yo te presto el dinero, 3.000 ducados era lo que él quería, durante 3 meses.
Si tú no me pagas en estos 3 meses los 3.000 ducados, yo requiero 1 libra de carne de Antonio, porque Antonio era el fiador de este contrato. Entonces, el pacto era sencillo. 3.000 ducados en 3 meses, si no pagas, 1 libra de carne. Aquí yo quiero hacer un paréntesis antes de entrar a los consejos que yo puedo dar sobre esto, porque quiero mencionar que sobre esta obra, sobre el Mercader de Venecia, se ha escrito mucho en el campo jurídico. Principalmente se ha escrito desde el punto de vista de las obligaciones. Al menos yo en la universidad, cuando vi la materia de obligaciones, pues lo vi a través, en cierta parte, del libro del Mercader de Venecia. Entonces analizan un poco si es que la obligación atenta o no contra el orden público, si es que hay objeto lícito, porque lógicamente lo que pedía el pagaré era 1 libra de carne. Y luego, desde el punto de vista constitucional, también se ha escrito mucho sobre el orden público, si se puede o no se puede pactar eso ahí en un pagaré. Este análisis se va a alejar un poco de esos temas que no me quiero meter. Yo voy a partir de la historia cómo está, y sobre cómo está voy a decir, en el caso de que hubieran intervenido abogados, cómo se pudo haber solucionado mejor la historia. Empecemos por ahí. Bueno, entonces vamos un poco a los consejos que yo puedo sacar. Para avanzar un poco en la trama de la historia, resulta que pasan los 3 meses y durante en ese lapso de 3 meses el barco que traía la mercadería de Antonio, que con la que venía la mercadería y él tenía el dinero para pagarle a Shylock los 3.000 ducados, el barco se hunde y Antonio pierde todo. Llegan los 3 meses, vence el pagaré y Antonio no había podido pagar. Entonces, lógicamente, Shylock reclama ante el juez su pagaré. En este caso lo que reclamaba era su libra de carne. El primer consejo que yo saco un poco de esto de aquí, asumiendo que las partes en esta parte del libro hubieran tenido abogados, que no los tuvieron por la época, simplemente fueron a hablar ante quien impartía justicia, que era una corte y había un juez. Pero yo para estos efectos voy a suponer que había un abogado. El primer consejo que yo puedo sacar es: distingue a tu cliente del objeto que te está encargando. ¿Qué les quiero decir con esto? Esto en realidad parecen consejos que son sencillos de escuchar, pero en la práctica son más complicados. ¿Qué es distinguir al cliente del objeto que te encarga, o en este caso a la contraparte del objeto contra el que tú luchas? Tu cliente te encarga algo, lo que te encargue. Tu cliente tiene prejuicios, tiene lógicamente emociones alteradas, porque cuando van a encargarte un caso, te van a encargar por algún motivo particular. Pueden tener enemistades personales con la contraparte o cualquier otra cosa. Entonces, el consejo principal en esta parte de aquí, y lo voy a desarrollar, es: no te apropies de los prejuicios de tu cliente. No te apropies de las emociones de tu cliente. Precisamente el cliente busca un abogado para que alguien con conocimiento más calmado pueda manejar el asunto. No busca un abogado para que vaya y rompa con todo. Esa no es la idea, porque puedes dañar lo que podías conseguir. Entonces, lo primero es distinguir al cliente de lo que te está encargando. Si es que el cliente te dice, porque cuando te va a ver un cliente y tienes una cita con un cliente, pues te dice de todo, y a veces cuando se refiere a la otra parte usa muchísimos adjetivos negativos para referirse a la otra parte, que sí, que esta persona, que tal, que tal. Bueno, esa parte es la que tú tienes que suprimir mentalmente. Tú tienes que pensar, a ver, ¿qué es lo que me está pidiendo realmente? ¿Qué es lo que él quiere? Vamos a centrarlo ahora en el caso. Como les dije, había un conflicto religioso porque Shylock era judío y Antonio era cristiano. Entonces van a reclamar ante el juez, y el juez le dice: bueno, a ver, Shylock, ¿tú quieres cobrar tu pagaré? Sí. ¿Tu pagaré qué es? Tu pagaré es 1 libra de carne. Ya, perfecto. El juez dice: bueno, ¿tú quieres tu libra de carne? Shylock dice: sí, quiero sacarle 1 libra de carne a Antonio, porque le caía mal. Antonio, para evitar esto de aquí y para salvaguardar su vida, ofrece: bueno, ¿sabes qué? Pero tranquilo, te pago lo que te debía, que eran 3.000 ducados, y te pago el triple, 9.000 ducados. Y para hacer un poco más generosa la oferta, Bassanio, que es el mejor amigo de Antonio, ofrece pagar hasta 10 veces. Estamos hablando ya de 30.000 ducados por 3.000 que había prestado, para salvaguardar la vida de su compañero Antonio. El punto es que Shylock se niega. ¿Se niega por qué? Simplemente por el afán de venganza, porque ya él estaba perdido, él no le interesaba más el dinero, él lo único que quería era venganza. En ese punto es en el que entran los abogados realmente. Analicemos un poco cuál era el negocio de Shylock. Shylock era un prestamista. En palabras de Antonio, era un usurero. Pero lo que hacía Shylock, o de donde Shylock ganaba dinero, era básicamente de que prestaba dinero y cobraba interés por eso. ¿Qué es lo que realmente Shylock quería, o qué es a lo que Shylock realmente le convenía, fuera del enojo temporal? A Shylock le convenía que le paguen más de lo que había prestado.
De esa manera Shylock hubiera podido continuar con su trabajo y seguir con su vida. Ese es un poco el mensaje. Entonces, un poco para empatarlo con lo que había mencionado, es que si hubiera habido un abogado en ese momento, si Shylock hubiera tenido un abogado, la labor del abogado de Shylock era un poco hacerlo entrar en razón, es decir, a ver, Shylock, ¿cuál es tu negocio? ¿Tú prestas dinero? Sí. ¿Una libra de carne cuánto vale? No vale nada porque era carne humana. ¿Valen más 6.000 ducados o 9.000 ducados teniendo en cuenta que te prestaban 3.000 ducados? Sí. ¿Eso te sirve para tu negocio? Sí, me sirve, es verdad. Entonces, ¿no te conviene acaso aceptar este trato que está aquí? Entonces, un poco a veces el abogado también tiene que ser lo que conecta al cliente para entrar un poco en razón, porque a veces los clientes están un poco cegados, porque entendamos que el del problema es el cliente, el abogado lo buscan para solucionarlo. Entonces, si es que el abogado se ofusca y se toma como suyo el caso, que eso es lo que no debe pasar, vas a perder la claridad de ver realmente cuál es el problema y cómo lo puedes solucionar. Ese es respecto de tu cliente. Ahora vamos respecto de la otra parte. Nosotros como abogados en el medio del gremio, pues todos los días nos enfrentamos, digo enfrentar porque estoy hablando de litigar contra muchos abogados. Todos estos abogados tienen clientes como nosotros. El tema es que, y esto seguro le pasó a muchos abogados en la práctica, me ha pasado a mí, que tú entras a una sala de juicio, vas a una audiencia y resulta que el otro abogado, en vez de enfocarse en hablar del problema, su intervención la resume en insultarte. Con palabras rimbombantes, con lo que sea, pero más o menos te insultan. Y ese es un problema en realidad, porque estar de parte de tu cliente no quiere decir que estás en contra del otro colega del gremio. A ver, el problema es el problema y a quien le hablas es al juez y el juez resolverá el problema, pero después de ese problema la vida sigue. Entonces yo aquí conecto un poco, además de con la charla de Alfredo que voy a conectar más adelante, con la charla de Sara. ¿Qué tanto estás dispuesto a arriesgar por un caso? En este caso, los abogados en el medio, pues la mayoría se conocen, o por lo menos conocen a alguien que conoce a otra persona. Ese es el medio de los abogados. Aquí en Guayaquil todo el mundo se conoce o conoce a alguien que conoce a alguien. Entonces, si tú por un cliente dañas totalmente la relación o actúas mal con otro colega, olvídate, ya tienes una reputación mala, ya saben cómo eres tú y van a intentar evitar tratar contigo de cara a un posible acuerdo, que eso lo voy a tratar más adelante. Entonces, conectando con lo de Sara, estemos conscientes de qué podemos y qué no podemos hacer y qué tanto estamos dispuestos a arriesgar por un caso. Aquí yo quería decir una idea un poco más, que la leí de un libro que decía un poco algo más o menos así, que es una sentencia un poco dura, pero es real, como que los clientes pasan, pero los colegas se quedan, es decir, tú eres parte de un gremio. No permitamos que por decir yo defiendo a mi cliente, esto conlleve a hacer lo que sea que el cliente quiera. Porque esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Existen límites a lo que el cliente nos pide? Es decir, si nuestro cliente quiere que hagamos algo, ¿cuál es nuestro límite? Y la respuesta es sí, hay límites, hay cosas que el abogado no puede hacer. El primer límite es el deontológico, es decir, la ética. Hay cosas que por ética nosotros no podemos hacer, por más que el cliente lo pida, por más que sea nuestro cliente. Hay cosas que nosotros no podemos hacer. Por ejemplo, vamos en el supuesto de que estás con otro abogado, intentas conversar para llegar a un acuerdo y simplemente le das tu palabra sabiendo tú que no vas a llegar al acuerdo, que lo haces solo para ganar tiempo y traicionas tu palabra y lo haces como estrategia procesal. Eso está mal. Ese abogado nunca más va a confiar en ti. Y lógicamente va a decir a todo el mundo, no, que tú no tienes palabra. Y al final del día los abogados vivimos un poco de lo que hacemos y muchas veces de nuestra reputación. Entonces hay que saber cuidarla y no perderla por los clientes o que un cliente no te imponga lo que tienes que hacer. Por eso tú eres el abogado. El cliente te dice, este es mi problema y tú das la posible solución. Entonces, en ese sentido es un poco difícil lo que yo digo, pero hay que saber imponerse un poco de esa manera, porque eso es importante y te puede ayudar a solucionar muchos problemas que en el momento de cólera de tu cliente quizás no lo ve de esa manera, pero a futuro te dice, bueno, ¿sabes qué, abogado? La verdad es que usted tenía razón. Y la recomendación que yo doy respecto de esto es que siempre que vayas a emitir una opinión a tu cliente, no lo dejes en palabras, en la medida de lo posible, hazlo por escrito. Porque de esa manera tu cliente puede o no puede acotar tu consejo y está bien, pero tú te salvaguardas a futuro. A futuro podrías decir, si es que no se consigue el resultado, mira, sabes que aquí hubiéramos podido conseguir un resultado. Eso lo transpongo yo en el momento en el que Shylock no aceptó la oferta que le estaban haciendo.
porque a Shylock le estaban ofreciendo pagarle más de lo que él había prestado. Entonces, en ese momento, pues yo hago esa transposición de esa parte. Lo segundo, la segunda enseñanza que yo saco de este libro es un poco, se llama conocer la mejor alternativa a un juicio. A ver, nosotros somos abogados y en el medio, por lo menos en el medio ecuatoriano, que un poco transponiéndolo con el estadounidense, que es el que nos hablaba un poco Sara, la gente hace muchas mediaciones, pero porque es infinitamente caro irte a litigar. En el medio ecuatoriano, pues la gente le litiga porque puede, porque es más barato y porque puede. Esa es la realidad. Entonces la cultura de la negociación no está tan arraigada como en otros países como en Estados Unidos. En Estados Unidos meterte un juicio es gastar una fortuna. Muchas veces conseguir un préstamo para que un banco te dé el dinero para que tú puedas litigar. Esa es la realidad. Entonces en el medio ecuatoriano hay más posibilidad de que termines en un juzgado. Sin embargo, eso no quiere decir que tú tengas que conocer la mejor alternativa a un posible juicio. Aquí voy a empezar a hablar un poco de mediación, que es lo que habló Alfredo, y en este momento yo quiero recomendar dos libros que yo tengo de mediación. Pues este es el que mencionó Alfredo, de William Ury, se llama Sí de acuerdo, cómo negociar sin ceder. William Ury creó la negociación actual tal como la conocemos. Él crea el método Harvard de negociación, que lo expone en este libro. Y luego tengo otro que se llama Las emociones en la negociación, cómo no dejar que las emociones se transpongan a una negociación. Este de aquí en particular me gusta porque tiene un capítulo que habla del conflicto que nosotros tuvimos en el año 95 con Perú, que se intentó mediar, llamaron a un mediador, y eso está relatado en un capítulo de este libro. Yo más adelante pues pondré la foto de los libros, son fáciles de encontrar los dos, así que por ese lado no hay problema. Bueno, retomemos un poco de qué es lo que estaba pasando en el libro del Mercader de Venecia. Shylock no acepta la oferta y Shylock le dice al juez: yo lo único que quiero es mi libra de carne. Quiero sacar la libra de carne del lugar más cercano al pecho de Antonio. El juez intenta hacerle un poco entrar en razón y dice: Shylock, a ver, te están dando dinero, ¿estás seguro que solo quieres tu libra de carne? Dice: sí, lo único que me interesa a mí es obtener esa libra de carne. Perfecto, el juez dice: la razón te asiste, tienes el pagaré, el tiempo está vencido, puedes sacar la libra de carne. Pero el pagaré, porque el juez ya se pone un poco en la posición de Shylock, porque Shylock quería solo lo que había en el pagaré. El juez le dice: el pagaré te permite una libra de carne, pero no puedes derramar una sangre mientras la estás sacando. No puedes derramar una gota de sangre mientras la sacas. Adicional a eso, puedes sacar solo una libra exacta. Si sacas más o si sacas menos, pues vas a perder la posibilidad. Entonces Shylock se molesta y dice: a ver, pero eso no era parte del pagaré. El juez le dice: tú querías lo de tu pagaré es una libra de carne y tu pagaré no incluye sangre además. Entonces Shylock se molesta y le dice al juez: ¿sabe qué? Ya, acepto la oferta del acuerdo, deme los 3.000 ducados, lo que me estén ofreciendo por mis 3.000 ducados, que yo me voy. Y el juez le dice: no, a ver, tu tiempo para aceptar un posible acuerdo ya pasó. O coges la libra de carne o te vas. Y cuidado con derramar sangre, porque no puedes derramar sangre. Y Shylock al final del día se va molesto, le dice: ya no quiero nada, se intenta ir y el juez le dice: pero espérate un segundo, que esto no acaba todavía. Bajo las leyes de Venecia de esa época, si es que tú intentabas matar directa o indirectamente a un veneciano, tenías una condena. ¿Y cuál era tu condena? Tu condena era que la mitad de tu fortuna se iba para la persona que intentaste matar, la otra mitad se iba para el Estado, y por último, tu vida quedaba a manos del duque en ese momento. Entonces el duque le perdonó la vida y Antonio en este caso le perdona la mitad de la fortuna. Le dice: ¿sabes qué? Solo con tu mitad, la otra mitad déjasela a tus herederos. Y adicional a eso, quiero que te cambies de religión. Quiero que dejes de ser judío y empieces a ser cristiano. Esto pasó en el libro de verdad. Entonnos, rebobinemos un poco y analicemos cuál era el escenario en el que se estaba enfrentando Shylock. Shylock tenía en su momento la posibilidad de recibir hasta 10 veces lo que le había prestado. Él no aceptó el acuerdo por no tener la asesoría correcta. ¿Y qué perdió? Perdió su fortuna, perdió su religión y perdió su dinero.
Entonces, para que vean un poco lo importante que a veces suele ser aceptar determinada clase de acuerdos. ¿Y por qué yo les digo conocer tu mejor alternativa a un juicio, a un acuerdo? Los acuerdos o las negociaciones, como bien mencionaba Alfredo, se las preparan. Tú en una negociación no vas a improvisar. La negociación solo la ganas si vas preparado. La negociación es un juicio pequeño, solo que no hay juez. Tú intentas persuadir a la otra parte para que los dos cedan un poco y llegue a un acuerdo beneficioso para todos. Entonces, pensar que la negociación es ir a hablar, a ver qué va a pasar, eso no es. Si tú no vas preparado en una negociación, lo pierdes todo y la otra parte te saca todo lo que pueda. Porque esa es la realidad. Porque tú cuando vas a negociar intentas obtener lo que más puedas para tu lado. Entonces no es que la otra parte se va a apiadar de ti y te va a decir, bueno, yo obtuve lo que yo quería, hasta aquí no más negocio. No, negociación, tienes que aprender a negociación y solo se aprende negociando. Hay muy buenos negociadores. Entonces, si es que tú no vas preparado, te sacan todo. Es así de sencillo. Te quedas sin nada cediendo con todo. Porque hay técnicas para esto. Esto se aprende. Esto no es algo que tú un día dices, bueno, vamos a negociar, te doy. No, hay técnicas, hay estudios, hay métodos de Harvard, cómo negociar. Todo está muy estructurado. Entonces, esto se lo prepara. ¿Por qué tienes que conocer tu mejor alternativa a un juicio? Porque hay juicios en los cuales tú crees que tienes una razón o tienes un buen argumento. Pero hay ciertas debilidades. En este caso, Shylock tenía un buen argumento. Shylock tenía un pagaré y podía cobrar una libra de carne. ¿Qué no conocía Shylock? Las leyes penales de Venecia, que en este caso si intentabas matar directa o indirectamente a un veneciano, te lleva una condena. Tú para un acuerdo no solo tienes que ver los intereses de qué es lo que quiere tu cliente y qué es lo que quieres conseguir. Necesitas saber el marco legal en el cual se va a enfrascar el acuerdo, porque la otra parte puede querer acordar algo que, por ejemplo, sea de orden público y no puedas acordar. Entonces tú, lógicamente, porque estás preparado, dices, a ver, dame un segundo, eso no se puede acordar. Eso es ilegal, no podemos llegar a ese tipo de acuerdos. Entonces, de cara a un juicio, todas estas cosas se la preparan. Y tú para irte a un juicio nunca tienes que tenerle miedo de ir a un juicio. Al juicio, pues cuando se va, se tiene que ir y se hace el mejor trabajo que se pueda. Pero también nosotros conocemos que ir a un juicio te demanda tiempo y es desgastante de por sí ir a un juicio. Entonces, si es que puedes conseguir lo que tu cliente desea sin ir a un juicio y con las garantías suficientes, pues bienvenido sea. Pero eso solo lo haces analizando la situación completa y saber todos los escenarios posibles. O el último escenario es ir al juicio. Allá dependerá del juez, porque depende del juez que te den o no te den la razón. Pero yo puedo obtenerla más rápido. Y al final del día al cliente no le interesa la fundamentación jurídica, que diga, ¿sabes qué? Soy un plus ultra con esta fundamentación jurídica. Al cliente le interesa que le digas, ¿gané o no gané? ¿Se pudo o no se pudo? Entonces también a veces hay casos que a nosotros nos parecen interesantísimos, que nos encantaría llevarlos a un juzgado, pero nunca hay que olvidar que el interés del cliente es el que está delante y lo que hacemos, pues lo hacemos al final del día por el cliente, por los intereses, por lo que él quiere, porque nosotros vemos que capaz un acuerdo es la mejor alternativa a un cliente en ese determinado caso. Esas serían un poco las dos enseñanzas que yo puedo sacar de este libro. Les digo que son distintas a lo que normalmente se habla sobre el mercader de Venecia, porque yo me he centrado exclusivamente en la parte del juicio. O sea, me enfoqué en la parte inicial en la cual se dio el préstamo, que son los primeros capítulos, y luego en la parte del juicio. En el interín del libro hay otras tramas, por ejemplo, que Bassanio logra conquistar a Nerissa por la chica esta que les comenté, por la cual pide los 3.000 ducados, al final la logra conquistar. Pero, como les decía, yo intentaba hacer esto desde un enfoque jurídico y jurídico aplicado a la práctica, jurídico de cara a un juicio. Entonces, repito un poco las enseñanzas que para mí existen en este libro. Pueden haber más, de seguro hay más. Las que yo encontré para preparar estas charlas son estas también, que ustedes dirán, es muy sencillo, pero hay gente que las cosas más sencillas es lo que a veces a la gente se le olvida. Hay gente que esto es solo de ir a pelear al juzgado y la verdad es que no. Tienes que saber optimizar tus recursos, porque nosotros como abogados no llevamos un solo cliente, llevamos muchísimos clientes. Entonces hay que optimizar recursos de cara a nuestro ejercicio profesional. Ese sería un poco el resumen. Les agradezco a todos los que se han quedado en la transmisión. En serio, no pensamos que podíamos tener la recepción que estamos teniendo. Intentaremos planificar una tercera parte. Voy a conversar un poco yo con Alfredo y con Sara para ver si es que nos podemos organizar y hacer una tercera parte, o incluso trasladarlo a otra plataforma, sea YouTube, para que queden grabados los videos. Pues de alguna manera yo me despido nada más agradeciéndoles a todos por la atención
Este es mi usuario. Cualquier comentario o recomendación sobre los libros que he mencionado, aunque sí los voy a publicar, pues me pueden escribir para lo que ustedes quieran. Y gracias a todos. En nombre de Alfredo y de Sara, les agradezco a todos los que se hayan quedado hasta el final. En nombre de Yair, pido disculpas. Tuvo un problema personal, por lo cual las charlas terminan ahora. No van a continuar porque teníamos una charla programada de la serie Suits, pero no se va a poder dar. Intentaremos programarla para otro día. Les deseo en serio lo mejor a todos, que tengan salud en sus casas, la bendición a todos y muchas gracias por quedarse hasta aquí. Si tienen alguna recomendación de algún libro que les gustaría que nosotros conversemos o alguna recomendación que nos quieran hacer, pues bienvenido sea, porque en serio esto se lo hace un poco para ustedes. Queríamos ver un poco el experimento y la verdad es que nos salió muy bien. Con esto ya me despido, gracias a todos los que asistieron y los espero ver en alguna próxima edición. Hasta luego.